Entonces, fíjese entonces aquí que en la condición que tenemos, cualquiera sea el caso que usted especifique acá, tenemos entonces que el estimador de máxima longitud se logra en el interior, es este promedio, x barra, y en los extremos también se logra que la misma expresión. Eso es muy importante porque como tenemos una función definida en un intervalo cerrado, los extremos deben ser verificados. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de una variable aleatoria Poisson cuyo parámetro lambda es desconocido. De esa manera, entonces, la función de verosimilitud, que va a ser la conjunta de esa muestra, va a estar dada por esta expresión, L de lambda igual a la productoria de las Poisson evaluadas en los X u Y, y fíjense ustedes que esto es una constante y la productoria tiene propiedades muy interesantes. La productoria de un producto o de un cociente es el producto de las productorias o el cociente de las productorias. Entonces, al aplicárselo a esta expresión, me queda ahí a la menos lambda n. Al aplicárselo a esto, igual base, se suman los exponentes, y al aplicárselo al denominador, la productoria de los x u y, con lambda positivo. Entonces, vemos que esta expresión puede ser compleja de derivar, entonces tomamos el logaritmo, lambda sigue siendo el mismo mínimo, fíjense que esta expresión se transforma en menos lambda n, son inversas, esto es la sumatoria de x y por el logaritmo de lambda, y esto es la sumatoria de los logaritmos, por propiedades. Cuando derivo con respecto a 0 para hallar números críticos obtengo esta expresión, fíjense que es menos n, y esto es 1 sobre lambda sumatoria, y al igualar a 0 obtengo un valor crítico que es nuevamente un promedio. Ahora, si este es el candidato, debo probar que la segunda derivada es negativa, y la segunda derivada me da esto. Miren que en efecto, si esta sumatoria es diferente de 0, entonces este lambda, al evaluar aquí, este lambda, ¿qué me va a dar? N lambda es la sumatoria x y, entonces esto quedaría n lambda sobre lambda, me queda menos 1 sobre lambda, y menos 1 sobre lambda es menos n, que es menos n, perdón, menos 1 sobre lambda es menos n sobre la sumatoria de los x y. Y como la sumatoria de x y es diferente de 0, o sea, estrictamente positivo, que son valores de una Poisson, entonces esta segunda derivada evaluada aquí me va a dar negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que este señor va a ser el estimador de máxima verosimilitud. Ahora, lo mismo, ¿qué pasa si la sumatoria fuera 0? Entonces yo vuelvo aquí, y si la sumatoria es 0, esto sería lambda a la 0, que es 1. Esta productoria queda tranquilo, sin problema. Fíjense que la sumatoria solo puede ser 0. Como estas son cantidades que valen, el dominio de la Poisson es 0, 1, 2. Entonces, si está sumada a 0, es porque todos son 0. Si todos son 0, entonces en esta expresión, el 0 factorial es 1, esta productoria vale 1. O sea que solo me queda e a la menos lambda n. Y esta función se maximiza, como es una exponencial negativa, entre más, se maximiza entre más, bueno, aquí tengo un lambda mayor o igual que 0, que no es correcto, pero digamos que esta función, ¿dónde se maximiza? Se maximiza entre más pequeño sea el lambda. En este caso, en 0. Pero fíjense que 0 no tiene sentido acá. Sin embargo, lo estoy haciendo, pero fíjense que no tiene sentido ni siquiera este caso, porque un lambda 0 significa que no hay modelo Poisson. Es decir, este caso ni siquiera es de interés, ¿cierto? Porque esto solo se minimiza en lambda igual 0 y el dominio de mi función es con lambda positivo. Pero aunque fuéramos, extrapoláramos, forzáramos esto de esta manera, fíjense que aún así se sigue cumpliendo que x barra es el MLE. Es decir, en cualquier caso, este es el valor que maximiza la función. ¿Listo? X barra. Hay un par de observaciones que son importantes tener en cuenta aquí. Es que, al parecer, esto es un método que funciona bien, se basa en derivar una función, o sea, todos sabemos derivar, todos sabemos hallar, en teoría, máximos, pero hay una serie de cositas que tiene, o de pequeños pecados que tiene esta metodología. Primero es que los estimadores de máxima verosimilitud no siempre producen estimadores insesgados. Eso puede ser un problema, ya vimos, ¿cierto? Pero también vimos que hay estimadores sesgados que pueden ser mejores que otros. Y lo segundo es que tampoco se garantiza que tengan la varianza más pequeña. Eso sí es un lío, ¿cierto? Tienen otras propiedades muy interesantes. Por ejemplo, son asintóticamente normales, son asintóticamente eficientes, asintóticamente consistentes. Son términos pues un poco más elaborados que no vamos a tocar acá.
Vamos a ver un ejemplo donde los estimadores de máxima verosimilitud no son insesgados. Vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, ambas desconocidas. Entonces este es el primer caso que vamos a ver de una distribución de probabilidad que tiene parámetros desconocidos, dos parámetros desconocidos. Así que la función de verosimilitud va a ser una función de dos parámetros. Y se define igual, es la productoria de las marginales. Fíjense que esta expresión es la expresión de una normal, mu sigma cuadrado, que está evaluada en cada ítem de la muestra x sub i. Esta expresión sí que es compleja de derivar, mu es un real y sigma mayor que cero. Entonces tomamos logaritmo, que es más fácil. Fíjense que el logaritmo aquí sería 2pi a la menos n, porque esto es una constante. Esto sale a la n, es una constante. Y esto queda e a la menos sumatoria. Aquí me salté un paso. Entonces, fíjense que antes de hacer el logaritmo, apliquemos las propiedades. Esto es 2pi a la menos un medio. Entonces, la productoria queda elevado a la n, queda a la menos n medio. Y esto es sigma a la menos 1, queda sigma a la menos n. Y como esta es la misma base, la productoria de la misma base se suman los exponentes, me queda así. Ahora sí tomemos logaritmo natural. Y me queda esta expresión, que ustedes ven acá muy clara. Es fácil la verdad. Pero ahora fíjense que esto es una función de dos parámetros. Significa que si yo quiero hallar los valores críticos de esta función de dos parámetros, entonces debo acudir al concepto del gradiente, es decir, las derivadas parciales. Entonces, la primera derivada parcial de esta función con respecto a mu asume que sigma es una constante y que mu es la variable por la cual con respecto a acá debo derivar. Entonces, si yo derivo esto me da 0, esto me da 0, y la derivada de esta suma es la suma de las derivadas. Ahora, ¿cuál es la derivada de este término? 2 veces x menos y, x sub i menos mu a la 1 por la derivada interna de mu, que es menos 1. Se cancela con este, el 2 con este, y me queda esta expresión. Y la derivada de esto con respecto a sigma, esto es 0, esta derivada es menos n sobre sigma, y estoy derivando con respecto a sigma. Entonces, la derivada de sigma a la menos 2 es menos 2 sigma a la menos 3, y me queda esta expresión. Si igualo esas derivadas, el gradiente a 0, es decir, cada una de estas derivadas a 0, lo que obtengo es un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas, como ustedes pueden ver aquí. Primera ecuación, segunda ecuación. Ahora, una manera de resolver esto fácil es despejando de aquí mu y reemplazando acá para obtener una única ecuación. Fíjense que en la primera ecuación, como sigma es estrictamente positivo, lo que debe ser 0 es esta suma. Y la otra ecuación, sacando menos 1 sobre sigma, me queda n más 1 sobre sigma cuadrado por esta suma. Entonces de aquí obtengo, despejando mu, que mu, fíjense que si paso a este lado y paso a ir n, me queda que mu es esto, que es x barra, y si reemplazo mu por x barra aquí, me queda que sigma estrella al cuadrado es 1 sobre n esta sumatoria. Ustedes pueden verificar eso. Ahora, aquí solamente tengo un número crítico. Lo que tengo que hacer ahora es mirar si ese número crítico produce un máximo o no. Entonces, como tengo una función de dos variables, debo recurrir a las segundas derivadas parciales y construir la matriz jacobiana, que es la matriz de segundas derivadas parciales. La segunda derivada parcial de L con respecto a mu, pueden verificar esto. La de L con respecto a sigma cuadrado, pueden verificar qué es esto. Y la derivada cruzada da menos 2 sigma 3 sobre esto. Si la respectiva matriz de segundas derivadas parciales sería esta, y la vamos a evaluar en mu estrella, sigma estrella, es decir, en estos dos valores. Haciendo un poquito de álgebra que no es compleja, usted va a encontrar que esta matriz, evaluada en este par de valores, me produce esta matriz que está acá. Y esta matriz es definida negativa, que significa que el primera componente, la primera entrada es negativa y el determinante de la matriz es positivo. Como esta matriz es definida negativa, entonces el cálculo nos dice que los valores en los cuales evaluamos esta matriz, que producen una matriz definida negativa, son justamente los valores que producen un máximo. Y fíjese, por la forma como hicimos todo esto, el máximo está en el interior de esta región, no hay fronteras en esta región. Por lo tanto, ese máximo se vuelve un máximo global. Es decir, los estimadores de máxima verosimilitud para mu y sigma cuadrados son respectivamente x barra y esta suma. Pero además observe lo siguiente, usted puede verificar fácilmente que la esperanza de Cn cuadrado es n menos 1 sobre n sigma cuadrado. Es decir, que este estimador de máxima verosimilitud, que mire cómo lo he notado S sub n cuadrado, no es insesgado. No es insesgado. Es decir, el estimador de máxima verosimilitud para la varianza de una normal no es un estimador insesgado. Esto es bien interesante de saberlo.
Y finalmente un aspecto que es también muy interesante en los estadísticos de máxima resolución es la propiedad de invarianza. ¿Qué es la propiedad de invarianza? Vamos a suponer que usted tiene un parámetro desconocido y que tiene un estimador y que el estimador de máxima verosimilitud teta gorro lo tiene. Es decir, que usted tiene el estimador de máxima verosimilitud. Suponga que usted define una función de su parámetro, es decir, define un beta que es una función g de teta. Y usted se hace la pregunta, ¿cómo hallo un estimador de máxima verosimilitud para beta? Pues entonces la propiedad de invarianza le dice, no tienes que hacer ningún proceso complejo. Basta que reemplaces en esta función el estimador de máxima verosimilitud para teta y inmediatamente obtendrás el estimador de máxima verosimilitud de beta. Eso es lo que se conoce como la propiedad de invarianza. Si usted tiene una muestra aleatoria de una exponencial parámetro teta, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de una exponencial con parámetro teta. Recuerde que si es una exponencial con parámetro teta, la función de densidad es teta e a la menos x teta. Y suponga que usted define este parámetro como la probabilidad de que x sub i sea mayor que 2. Pregunta del millón, ¿cómo hallamos el estimador de máxima verosimilitud para beta? Esto va a ser un proceso complejo. Una forma de hacerlo es, calculemos esta probabilidad primero y observamos y nos damos cuenta que beta sería e a la menos 2 teta. Entonces yo lo que puedo hacer es, en la función de verosimilitud que tengo para el parámetro teta, voy a reemplazar teta por lo que vale en función de beta. Si usted se fija aquí, teta es menos un medio del logaritmo de beta. Y la función de verosimilitud para teta, la conocemos, es esta expresión. Teta e a la menos teta xi, que expresada en términos resumidos es esto. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar teta por esta expresión. Entonces lo que voy a obtener es una verosimilitud que depende de teta. Pero miren la complejidad de esto. La complejidad, es decir, reemplacé teta por lo que vale en términos de beta. Y esto es una manera de hacerlo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Fíjese que beta representa una probabilidad, por eso pongo entre 0 y 1. Tomo logaritmo y ya beta está entre 0 y 1. El logaritmo es esto, ustedes lo pueden verificar. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo que hacemos del cálculo, derivo. Entonces, ustedes pueden verificar que la derivada con respecto a beta es esta expresión. Que se igualo a 0, obtenemos despejando, igualar esto a 0 despejo, obtengo que beta estrella es e a la menos 2 sobre x barra. Aquí no se alcanza a definir bien, pero es x barra. Fíjese entonces que la segunda derivada con respecto a beta, evaluado en beta estrella, en este valor, me va a dar esta expresión, que es estrictamente negativa, porque fíjese que x barra es positivo, porque estamos hablando de una exponencial, entonces beta estrella es positivo, porque el exponencial siempre es positivo, así que esta expresión con este menos da negativa, es decir, que este beta estrella va a ser el MB, el estimador de máxima verosimilitud para beta. Pero observen la expresión aquí tan bacana. Es fácil comprobar que si yo fuera a hallar el estimador de máxima verosimilitud para teta, entonces lo hago desde aquí y usted puede fácilmente verificar que el estimador de máxima verosimilitud para teta es 1 sobre x barra. Entonces, si se fija en esta expresión, ¿qué es lo que era beta? Beta era e a la menos 2 teta. Mírenlo. Beta gorro es e a la menos 2 sobre x barra. Pero esto es 1 sobre x barra, o sea que es 2 menos 2 por teta gorro. Es decir, el estimador de máxima verosimilitud para beta se hubiera podido obtener y evitarme todo esto simplemente reemplazando a teta por su estimador de máxima verosimilitud. Ahí está, mire. Entonces, ¿cómo hallo el estimador de máxima verosimilitud de una función de teta? Reemplazando el estimador de máxima verosimilitud de teta en la expresión que depende de teta. Y con eso, mírenlo, acá está. El estimador de teta es 1 sobre x barra, al reemplazarlo acá me queda 2 sobre x barra. Es decir, no es necesario hacer todo esto. Basta tener un estimador de máxima verosimilitud para el parámetro teta, entonces tengo todos los estimadores de máxima verosimilitud para cualquier función continua de teta. En resumen, no es necesario construir una nueva función de verosimilitud. Basta entonces tener un estimador de máxima verosimilitud para teta y tengo los estimadores de máxima verosimilitud de cualquier función de teta, de cualquier g de teta. ¿Y cómo se obtienen? Reemplazando teta por su estimación de máxima verosimilitud. Esto es lo que se conoce entonces en general como la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud.